Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy vamos a revisar el tema número 11 que corresponde al electromagnetismo 1. Nosotros ya hemos estudiado a la electricidad, al magnetismo, pero como capítulos separados. Entonces, en este punto lo que tenemos que entender es lo siguiente, que la electricidad y el magnetismo forman parte de un mismo fenómeno, al fenómeno que se llama electromagnetismo. Es más, desde un principio, desde que se encuentran los conceptos de magnetismo y de la electricidad, se observa lo siguiente, que ambos tenían un comportamiento parecido, porque en la electricidad hablábamos de carga negativa y carga positiva, y en el magnetismo hablábamos de polo norte y de polo sur. Profesor, ambos, ambos grupos o ambos conceptos tenían propiedades parecidas entonces. El comportamiento también se parecía. Había bastantes características análogas. Entonces los científicos lo que buscaban era ¿qué cosa? Relacionar estos dos fenómenos, ¿no? O sea, encontrar índices del fenómeno electromagnético. Ahora bien, muchos científicos intentaron acercarse a esta condición. Uno de ellos fue Hans Ørsted, ¿no? Un físico de Dinamarca que era profesor de una universidad. Eh, Se dice o se cuenta que Ørsted lo que hizo fue accidental, ¿no? El descubrimiento de Ørsted fue una mera casualidad, fue algo accidental. Para esto, Ørsted ya había leído índices o ya había leído a trabajos de otro físico, al que se llama Volta. Profesor Volta es un científico conocido, es un físico conocido. ¿Por qué? Porque él fue quien creó las pilas. Las pilas que nosotros conocemos, pues se dieron gracias a Volta, ¿no? Por eso seguramente tú debes haber escuchado acerca de los voltios. Los voltios tienen que ver con Volta, pues. Es gracias a él, ¿no? Las pilas entonces, el voltaje de la pila se debe a Volta, pues, en nombre a él. Decimos lo siguiente, obviamente esta pila en un principio ya era un poco más rudimentario, no es la pila que tú conoces ahora, ha evolucionado la pila, eran baterías mucho más gigantes, eran baterías gigantes, eran baterías, parecía baterías, eran más rudimentarios, ¿no? La pila obviamente ha evolucionado. Ahora bien, Volta había creado la pila y pues Ørsted había leído el trabajo de Volta. Se dio cuenta de que en el trabajo de Volta, la electricidad que había creado generaba un campo magnético. Entonces lo que él hizo o lo que él intentó hacer dentro de una clase, llegó a su clase y trajo este experimento. Había conectado una pila y tenía un circuito eléctrico. Esto es un cable conductor. Obviamente aquí tienen un interruptor, ¿no? Así funcionan los sistemas eléctricos normalmente. Tienen una pila o una batería y tienen un interruptor que les permite el encendido y el apagado, ¿no? Él sitúa entonces este interruptor, ¿no? O sea, este circuito eléctrico, lo sitúa alrededor de una brújula. Pues se dio cuenta de que la brújula se encontraba normal, ¿no? Después lo que hizo es conectar el interruptor. Una vez que conecta el interruptor, la electricidad comenzó a fluir. Sabemos que comienza a fluir, ¿por qué? Porque la corriente eléctrica tiene esta condición, ¿no? Va de mayor a menor voltaje. La electricidad siempre tiene esa característica. Va de mayor a menor voltaje. Entonces empiezan a circular los electrones. Profesor, esos electrones que comienzan a circular permiten que haya corriente eléctrica. Hay flujo eléctrico. ¿Qué es lo que sucedió con la brújula? La brújula pues giró. Y él se dio cuenta de lo siguiente, o sea, él se dio cuenta de que la brújula se había movido y a él le pareció bastante extraño. Había descubierto algo accidentalmente. Y cuando llegó a su casa ya pues intentó explicar lo que había sucedido o intentó confirmar que el suceso que había experimentado no era una aleatoriedad, no era algo que se debiese a otro factor, sino que estaba relacionado entre electricidad y magnetismo. Porque algunos experimentos suelen tener este tipo de condiciones extrañas.
también existen condiciones extrañas que pueden haber hecho que esta brújula se mueva. Él quería asegurarse de que era la electricidad quien había hecho que se mueva. Y bien, lo que terminó averiguando Ørsted entonces fue lo siguiente, que si él tenía un cable conductor donde existía un flujo de electrones, ese cable conductor creaba un campo magnético. Profesor, ¿cómo vendría a ser el campo magnético? Iba a tener esta forma, mira. El campo magnético se iba a crear alrededor de este cable conductor. Alrededor. Iba a generar un pequeño campo magnético. Obviamente esto es alrededor. Es más, este campo iba a tener un cierto rango de alcance, ¿no? Ese campo magnético, obviamente, ¿con quién interacciona? Con esta brújula, pues, porque esta brújula es una brújula magnética, ¿de acuerdo? La brújula es magnética. Profesor, el polo norte es el polo positivo y el polo sur es el polo negativo. ¿Por qué el polo norte se inclina o apunta perpendicularmente hacia el cable conductor? Porque acá están fluyendo electrones. Este campo magnético, chicos, es negativo. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué es lo que sucede entre un campo magnético negativo y positivo? Pues se atraen. El polo norte vemos que apunta hacia nuestro cable conductor. Una vez de que se apaga la corriente eléctrica, la brújula vuelve a tomar la misma posición. Es así como se dio cuenta de eso, ¿no? Que la electricidad y el magnetismo se relacionan según esta manera. Profesor, ¿ahí concluyó la relación entre electricidad y magnetismo? La respuesta es que no. Pues se vinieron estudiando porque lo que se buscaba ahora en la ciencia es explicar esta relación por medio de modelos matemáticos, por medio de fórmulas. Más tarde llega otro científico bastante prominente al que le llamamos Maxwell. Maxwell lo que hizo es plantear 4 ecuaciones. En realidad planteó varias ecuaciones. Con el pasar del tiempo, todas las ecuaciones se dieron cuenta de que se podían resumir a simplemente 4, ¿no? Eso es a lo que llamamos las ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones. Con las 4 ecuaciones de Maxwell, pues se termina este capítulo. ¿Por qué? Porque se logra sentar las bases o los principios entre, entre electricidad y magnetismo. Bien, chicos. Aplicaciones de electromagnetismo. Pues bien, en el pasado, chicos, era bastante, todos sabemos que el fenómeno magnético era una característica o una propiedad de la materia que fue vital para cierta parte de tiempo. ¿Por qué? Porque en el pasado era inevitable pensar que se pudiese navegar sin una brújula. Si tú te ibas a la mar sin una brújula, pues eras seguro de que o no llegabas al lugar al que querías, o pues simplemente te perdías en mar abierto, ¿no? Era vital la brújula. La brújula, pues, se trataba de algo indispensable, ¿no? Para las aplicaciones del electromagnetismo, es importante entender lo siguiente, que el electromagnetismo es prácticamente esto, chicos. Una corriente eléctrica, lo que le llamamos intensidad de corriente eléctrica, eso es la intensidad de corriente eléctrica, y un imán. ¿Por qué, profesor? Porque mira, nosotros vemos lo siguiente, que esta corriente eléctrica hace que se mueva este pequeño imán. Adivina qué va a suceder si la corriente eléctrica rodea o bordea a este imán. Pues este imán lo que va a hacer es girar y girar. Este imán se va a continuar o va a estar continuamente girando. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones bordea todo el imán. Así que este imán o este pequeño imán va a continuar girando y va a girar siempre, siempre que haya corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Y es algo que se utiliza en todas las centrales hidroeléctricas del mundo. En todas las centrales o todas las formas de construir electricidad tienen esas dos condiciones. Tienen un imán. Un imán pegado a un motor, chicos. El imán es clave entonces para construir centrales hidroeléctricas. Profesor, ¿cómo funciona? Pues esto hace lo siguiente, ¿no?
Cualquier artefacto que funcione con movimiento, pues tiene estas dos características, corriente eléctrica y un imán. Por ejemplo, vamos a decir la licuadora, ¿no? La licuadora, cuando nosotros la enchufamos, se introduce corriente eléctrica, esta capacidad. Dentro de ella, dentro de la licuadora, existe un imán. Esta corriente eléctrica la está haciendo girar continuamente. Hace girar continuamente y este imán obviamente está plegado a un motor. Ese motor entonces se mantiene girando, ¿no? El motor se mantiene girando y pues tenemos que la licuadora está girando. Y listo, chicos. Ese es el funcionamiento de la mayoría de electrodomésticos. La mayoría de artefactos eléctricos tienen esta relación. ¿De acuerdo? Eh, bien, chicos. Nosotros vamos a resolver los ejercicios por medio de la clase de Zoom. Así que conmigo será hasta más tarde. Cuídense mucho y nos vemos.